Patriota acá en la ciudad de Caracas, donde en este momento escuchemos declaraciones por parte del jefe de campaña del comando de campaña por el Gran Polo Patriótico, el doctor Jorge Rodríguez, quien además está presentando el inicio de este comando de campaña que lleva por nombre BN25 Plus, y uno de los lemas que se estarán utilizando en este comando de campaña es el gobierno de la gente y democracia de los comunes. Escuchamos. De las propuestas y sobre todo y principalmente de las acciones. Una elección es un gran diálogo, una elección es una gran puesta en escena de la posibilidad que hemos demostrado los venezolanos de sostener nuestra paz, nuestra independencia, nuestra soberanía frente a tantos ataques, frente a tanta intención de violencia, de bloqueos, de sanciones, de maltratos, de vejaciones y humillaciones a los más vulnerables, a nuestras hermanas y hermanos migrantes, a quienes dedicamos cada minuto, cada segundo y cada hora de los 285 candidatas y candidatos a la Asamblea Nacional y de los 24 candidatos a gobernador y a gobernadora de Estado. Que nuestra voz sea la voz de nuestros migrantes que están siendo maltratados por la soberbia, por la grosería del imperialismo norteamericano, de las autoridades norteamericanas, con la aquiescencia y el aplauso de sus vasallos aquí. Porque ustedes saben por qué maltratan a nuestros migrantes. Ustedes saben por qué secuestraron a la niña Michaelis Espinosa Bernal. Ustedes saben por qué enviaron a campos de concentración a 253 venezolanos en el campo de concentración que el sátrapa de Bukele mantiene en El Salvador, por un intento de venganza, porque no pudieron con nosotros, porque no pudieron robarnos nuestras riquezas naturales, porque no pudieron convertir a este país en un país de esclavos. Y esa es la razón por la que se ensañan, sobre todo con los más vulnerables. Pues nuestra voz, nuestro clamor, nuestra campaña está dedicada a los migrantes y a las migrantes venezolanas donde quiera que se encuentren. Y nuestra voz, nuestro clamor, nuestra acción política estará completamente dedicada al rescate de nuestra niña Michaelis Espinosa Bernal, secuestrada en los Estados Unidos de América, y a los 253 hermanas y hermanos migrantes secuestrados en El Salvador. Un voto para el diálogo, pero también un llamado a la participación. ¿Para qué? Independientemente de cómo usted piense, independientemente de que escoja entre las 11 listas, la nuestra, la más fuerte, la de los que siempre estamos aquí, los de que siempre llamamos a defender y a cuidar la patria, pero hay 10 listas opositoras también entre las listas nacionales a la Asamblea Nacional. Independientemente de cómo piensen, que cada voto sea un rechazo al extremismo y a la violencia, que cada voto de cada venezolana y de cada venezolano, que cada venezolana y cada venezolano que salga el próximo domingo 25 de mayo a ejercer su derecho de democracia y de voluntad popular, que cada voto sea un voto para rechazar a los que pidieron sanciones, para rechazar a los que pidieron bloqueo, para rechazar a los que promovieron golpes de Estado, para rechazar y repudiar a quienes se robaron los millones de dólares de monómeros, los que se robaron a la empresa Citgo, los que se robaron los activos de Venezuela y hoy viven como millonarios, hoy viven como monarcas en Madrid, en Miami, en cualquier parte del mundo donde vive el jet set de esos ladrones. Que cada voto sea para repudiar a los extremistas, a los fascistas, a los que lanzaron a hermanos contra hermanos, a los que lanzaron a quemar casas, a los que lanzaron a atacar, a agredir, a asesinar a mujeres, hombres y jóvenes indefensos. Que cada voto sea un llamado a la conciencia para que todas y todos podamos existir en este país sin que medie ninguna forma de agresión del uno con el otro, ninguna forma de sujeción, ninguna forma de yugo. Un voto, cada voto de rechazo a esos extremistas que todavía hoy gozan porque 253 venezolanos están secuestrados en El Salvador, que aplauden que hayan separado a una niña de 2 años
de una madre indefensa y fue deportada y traída a Venezuela, y la niña quedó secuestrada en los Estados Unidos de América. Ese son el tipo de cosas que estos extremistas, que estos fascistas todavía aplauden con el mayor descaro, con el mayor desparpajo, señalando que son delincuentes, venezolanos inocentes que están secuestrados en El Salvador, o venezolanos inocentes que están hoy escondidos, que no pueden salir, que están llenos de temor, porque en cualquier momento son capturados y secuestrados en cualquiera de las prisiones infames en los Estados Unidos de América. Que tu voto sea un voto de rechazo. Si eres madre, si eres abuela, si eres tía, si eres hija, si eres hijo, rechaza a los extremistas. Y que entonces aquellos que llamaron al odio puedan recuperar la cordura. Y aquellos que están participando en esta elección es una forma de decir, independientemente de la tolda política a la que ustedes pertenezcan, es una forma de decir que rechazan la violencia, que rechazan a los extremistas, que promueven, o al menos deberían aspirar a promover un diálogo amplio en los límites que nuestra Carta Magna establece. Y también nosotros y nosotras, los que acompañamos al presidente Nicolás Maduro en este inmenso esfuerzo de construcción. Las mujeres y hombres de bien que surgieron del seno del pueblo, los candidatos y las candidatas del gran polo patriótico Simón Bolívar, llamamos a votar por nosotros. Llamamos a votar por nuestras propuestas, pero sobre todo llamamos a votar por nuestra constancia, porque somos los que siempre hemos estado allí, porque no es que vamos y venimos, no es que nos lavamos la cara cada vez que hay una elección, no es que un día llamamos a guarimba y el otro día llamamos a elecciones, no es que nos vamos a vivir como unos pachá a Barcelona, a Madrid, a Bogotá, a Miami, a Fort Lauderdale, a Weston, a Nueva York, a Washington, y después venimos a inscribirnos en las elecciones con la cara bien lavada. Nosotros no somos los oportunistas que vamos y venimos. Hemos estado ahí, en las duras, en las difíciles, y ahora que se asoma la luz de un futuro real, verdadero, de una prosperidad que estamos construyendo todas y todos junto al presidente Nicolás Maduro. Que no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. ¿Quién dijo que a nosotros nos gustan las cosas fáciles? ¿Que es una tarea ardua? Es una tarea ardua. ¿Que es una tarea de largo aliento? Es una tarea de largo aliento. Pero no andamos con fantasías, ni con mentiras, ni con demagogia. Cuando se necesita alguien en el barrio, los que estamos somos nosotros. Cuando se necesita alguien en la organización, los que estamos somos nosotros. Cuando se necesita luchar por el agua en una determinada comunidad, los que estamos somos nosotros. Los que llamamos a profundizar la democracia y que sea el pueblo el que decida cuáles son los proyectos que se deben construir, cuáles son las propuestas que se deben llevar, somos nosotros. Y esa es la intención principal y ese es el norte que nosotros perseguimos, las diputadas y diputados del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar y las 24 gobernadoras y gobernadores de Estado. Acabar con esas estructuras que alejan a la decisión del pueblo, que es quien en última instancia debe tomar las decisiones en este país. Fíjense cómo cada vez más se eleva el entusiasmo del pueblo de Venezuela, cuando, por ejemplo, como no pasa en ninguna otra parte de este planeta, solamente en Venezuela, y a instancia y a solicitud del presidente Maduro, es el pueblo el que decide en elecciones libres, democráticas, cuáles son los proyectos que deben aprobarse para su comunidad. Y esa debe ser la manera de gobernar de nuestras gobernadoras y nuestros gobernadores. No es con burócratas, con aire acondicionado, con equipos que supuestamente se lo saben todo. No, que todos los presupuestos de las gobernaciones vayan directamente a las comunidades, directamente a los caseríos, directamente a las urbanizaciones, según lo que decidan las formas de organización popular en cada uno de esos sitios. Tenemos cómo decirles que voten por nosotros, porque hemos estado allí, porque no nos hemos movido de la defensa de esta democracia, de la independencia, de la soberanía. Porque cuando atacaron nuestras costas, allí estábamos nosotros defendiendo a la patria. Porque cuando la pandemia del COVID-19, unos se escondieron y otros estábamos junto a Maduro en la calle cuidando a nuestra gente.
porque cuando atacaron nuestra economía y casi logran destruir la trama económica y social de Venezuela, ahí estábamos y vencimos, y los vencimos, y los derrotamos. Y ahora, claramente, con todas las dificultades que tenemos, vamos a la construcción de una prosperidad que nos merecemos después de haber derrotado al extremismo. Este voto es un voto también para reafirmarnos en nuestra condición, en nuestro ser de venezolanos y venezolanas, para reafirmarnos en nuestra patria, en nuestro terruño, en esta tierra que nos vio nacer. Es un voto para rechazar a aquellos que permanentemente atacan esta patria venezolana. Ahorita, llenos de venganza, llenos de odio, llenos de rencor, porque no pudieron derrotarnos, no pudieron hacerse con nuestro petróleo, no pudieron hacerse con nuestras riquezas, no pudieron hacernos doblegar la cerviz. Por el contrario, nos mantenimos erguidos, firmes, hacia adelante, y les decimos que cada voto sea un voto por la patria, por la independencia, por la paz, por la seguridad, por la estabilidad. Nos merecemos un país que defienda su paz, su estabilidad, que produce y crece. Todas y todos estamos arrimando el hombro. No esos vagos que se robaron millones de dólares y ahorita lo que hacen es jugar golf, jugar cricket y tomarse el cóctel de las 5 de la tarde. No. El pueblo de Venezuela, que está ahí en la calle, todos ustedes, todos nosotros, que estamos ahí en la calle diciendo, vamos juntos. Por eso nuestro comando de campaña se llama Ven tú, mujer venezolana, ven tú, hombre de bien, ven tú, joven, ven tú, abuela, ven tú, abuelo. Vamos juntos a defender esta patria que nos merece y que se merece el futuro próspero que estamos construyendo juntos. Queremos que esta Asamblea Nacional, que va a ser electa el 25 de mayo, además de un espacio para el diálogo, además de un espacio para abrirnos al mundo, fíjense qué diferencia hay entre esa asamblea destructora, voraz, parasitaria, que fue electa en el año 2015 y que casi acaba con la razón social, política, económica de este país. Los que llamaron a sanciones, los que pidieron sanciones, los que pidieron invasiones. ¿Y qué diferencia? Que cuando se rescató la Asamblea Nacional en el año 2021, Venezuela se abrió al mundo entero, porque ahora tenemos relaciones de amistad con 88 parlamentos en el mundo entero. Una Asamblea Nacional para acompañar también este esfuerzo de construcción. Cada derecho que ha surgido en esta revolución bolivariana, los derechos de nuestras niñas y nuestros niños, los derechos de nuestras trabajadoras y trabajadores, los derechos de nuestras abuelas y nuestros abuelos, los derechos de nuestras mujeres, los derechos de nuestros pueblos originarios, los derechos de aquellos que fueron postergados en décadas y décadas de supuestas repúblicas, y no eran otra cosa que verdaderas dictaduras perfectas, como alguna vez fue catalogada la dictadura del PRI en México. Cada derecho que ha surgido en la revolución bolivariana ha necesitado una ley que preserve, defienda y desarrolle ese derecho. ¿Qué diferencia de esa época en que eran los grandes bufetes los que hacían las leyes para cuidar a sus bancos, para cuidar a sus oligarcas, para cuidar a sus millonarios y para cuidar a sus burgueses? Es una Asamblea Nacional para que además surjan nuevos liderazgos, liderazgos comunales, liderazgos sociales, para que el pueblo esté en la Asamblea Nacional y que cada derecho tenga y deba ser protegido, y protegido con leyes verdaderas, cercanas, reales, una nueva arquitectura de las leyes en Venezuela. Y por último, gobernadoras y gobernadores que serán electos. Incluso, debo decirlo porque es así, es un evento histórico por muchas razones, porque con esta elección del 25 de mayo exterminaremos de la faz de esta tierra al extremismo, al fascismo y al racismo. Esperamos que para siempre. Pero fíjense que esta será la primera ocasión en la historia de esta república en que el pueblo de ese territorio nuestro elegirá al gobernador de la Guayana Esequiba. Y esperemos que sea nuestro candidato, que está ya luchando
para rescatar y recuperar nuestro territorio, electo gobernador de la Guayana Esequiba. Es una oportunidad para que nos volvamos a encontrar, todas y todos. Este es el único límite. Esto es lo único que nos contiene. Esto además es lo que nos preserva. Es nuestro traductor, es nuestro conector. Todo lo demás son saltos al vacío. Todo lo demás son fantasías, show, demagogia. Ya ellos han demostrado cuán corruptos son, cuán indolentes. Vayan a preguntarles en las 4 gobernaciones donde están, cuán indolentes, cuán indiferentes son del dolor del pueblo, cuán ausentes son. Algunos ni siquiera viven en sus estados, ni siquiera viven en este país, los gobernadores de la derecha, los 4 gobernadores de la derecha, que se la pasan en Miami o en Madrid, gozando de las mieles del poder. Nosotros vamos a esta elección para que el pueblo tome el poder de manera definitiva, para acabar con todas esas estructuras donde se enquista la corrupción, la indolencia, la indiferencia, que el pueblo decida directamente a dónde van los presupuestos, que el pueblo directamente haga las leyes buenas para construir el futuro. Vamos pues, a esta campaña hermosa, a esta campaña para erradicar al extremismo, a esta campaña para construir una patria próspera y de futuro, a esta campaña para denunciar que cada volante que repartamos, que cada visita a cada casa que hagamos, sea para llevar la voz de los que en este momento no pueden elevar su voz, que sea la voz de la madre de Maykelis, que sea la voz de nuestra niña Maykelis, que sea la voz de nuestros hermanos secuestrados en El Salvador. Con gusto contestaremos algunas preguntas que hubiera lugar. Uy, pero hay un poco medio la pregunta. Aquí están. Saludos, buenas tardes. Lleva por Canalí, Nelismar Delgado. ¿Cómo Saludos, estás? buenas tardes. 2 preguntas. En primer lugar, a menos de... Tener un lápiz electrónico para escribir las preguntas. a menos de un mes para las elecciones e incluso a 5 días para el simulacro electoral, ¿cuál es su lectura o cómo ha visto el desenvolvimiento, la participación de sectores de oposición quienes en el pasado han desestimado el proceso electoral e incluso el mecanismo del voto? Ganen o pierdan, ¿cómo ven al país el próximo 26 de mayo e incluso el 5 de enero cuando se tome posesión de la nueva gestión, el nuevo periodo legislativo? En segundo lugar, me gustaría saber el mecanismo de seguridad y bienestar que se implementará para asegurar que los ciudadanos de la Guayana Esequiba pues tengan una voz activa en la toma de decisiones políticas y a su vez en la participación pues de los venideros comicios donde por primera vez ese territorio pues está efectuando una elección. ¿Cómo plantean manejar pues las relaciones con el gobierno de Guyana para asegurar pues esta estabilidad y el desarrollo de esos comicios en esa área? Gracias. Nosotros no tenemos nada que hablar con ningún gobierno de ninguna Guyana. La Guayana Esequiba es de Venezuela, por tradición, por historia, por ley y por verdad. Independientemente del robo que perpetraron ese laudo arbitral asqueroso de 1899, la Guayana Esequiba es de Venezuela. Y el pueblo, en referendo histórico, decidió, respondiendo masiva y casi unánimemente que sí a las 5 preguntas que se le hicieron en el referendo consultivo, respondió cuál era el objetivo y cuál era el camino que debíamos seguir para el rescate y la recuperación de nuestro territorio. Uno de esos caminos decididos por el pueblo en referendo y que después fue referendado en una ley, la ley de la Guayana Esequiba, aprobada en la Asamblea Nacional. Fíjense qué diferencia hay entre una Asamblea Nacional de destructores y fascistas y una Asamblea Nacional que apenas el pueblo dijo sí a las 5 preguntas del referendo consultivo, por cierto, convocado por la Asamblea Nacional de mayoría del pueblo. Apenas el pueblo señaló que sí a las 5 preguntas del referendo consultivo, inmediatamente se aprobó la ley de la Guayana Esequiba. Y esa ley nos obliga a que se convocaran a elecciones de gobernador o gobernadora de la Guayana Esequiba, a diputados a la Asamblea Nacional y a diputados del Consejo Legislativo de la Guayana Esequiba. Ya el Consejo Nacional Electoral definió
cuál es el territorio y los circuitos electorales que sufragarán para escoger al gobernador, y nos sentimos profundamente felices porque es un paso gigantesco en este proceso de recuperación de nuestro territorio. Allá el gobierno de la ExxonMobil en la Guayana Esequiba, porque ahí no mandan señores de Guyana, habitantes de Guyana, ahí manda la ExxonMobil, son los dueños de ese presidente, de ese vicepresidente y de esa cuerda de cobardes. En cuanto a el proceso electoral, estamos absolutamente seguros que cada voto del 25 de mayo va a ser un voto contra el extremismo, va a ser un voto contra quienes pidieron sanciones, va a ser un voto contra quienes aplauden el secuestro de venezolanos en El Salvador, quienes aplauden de una manera brutal, de una manera infame, que una niña de 2 años haya sido separada de los brazos de su madre y ahora esté quién sabe dónde, secuestrada en quién sabe qué espacio de los Estados Unidos de América, sin que haya mediado absolutamente ninguna fórmula de juicio, ningún juez, ningún tribunal, ningún nada. Fue un secuestro vulgar, violando la Carta de los Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas. Esa niña tiene derecho a una familia, tiene derecho a una madre, tiene derecho a una patria, tiene derecho a una identidad, tiene derecho a que se defienda su bienestar, su educación, su salud. Todos los derechos consagrados para los niños en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de Naciones Unidas están siendo violados en la persona de nuestra infante Maykelis. Por eso, no solamente exigimos, sino que dedicamos esta campaña electoral, cada minuto de nuestro esfuerzo, a la recuperación de nuestra niña secuestrada y de nuestros hermanos secuestrados en El Salvador. Va a ser un voto también para quienes estamos ahí. No venimos a ofrecer y a prometer con la demagogia que caracteriza a la derecha, que prometen y prometen y prometen, y cuando son electos, fíjate lo que hacen. Fíjate el desastre que significó esa Asamblea Nacional del 2015 al 2020. Ahorita deberían estar calladitos debajo de sus camas, pero algunos tienen el descaro de volverse a lanzar de diputados. Se cambiaron la corbata, le limpiaron el cuello a la camisa blanca, se vuelven a poner la corbata, se lavan la cara y dicen, vota por mí. Viva yo, como dice la canción de Rubén Blades. Viva yo. Así de descarados son. Algunos de los que aplaudieron las sanciones, el bloqueo, fueron hasta embajadores de Narnia de Guaidó, del megaladronazo de Guaidó, mejor conocido como el ladrón de Compumol, porque el único trabajo que tuvo fue en Compumol y ahí se robaban los pendrive. El último trabajo que se le conoce a Juan Guaidó, pues fueron sus embajadores. Ahorita son candidatos a diputados. Del otro lado estamos los que nos quedamos aquí, los que no nos fuimos, los que nos mantuvimos junto al pueblo, los que independientemente de las dificultades no nos arredramos, no nos asustamos, aquí nos quedamos. Y ya vas a ver que después del 25 de mayo, ¿qué país va a amanecer el 26? Un país en paz, lleno de estabilidad, un país democrático y un país que inicia un proceso o que continúa con más fuerza un proceso de construcción de la prosperidad. Porque la prosperidad no es algo que aparezca mágicamente, eso es mentira. Esas son operaciones de marketing o operaciones de propaganda. No, no, no. La prosperidad hay que construirla con esfuerzo, superando las dificultades. Y fíjense cómo, allá hay un hombre, Nicolás Maduro Moro. Di lo que quieras, pero ese ha estado ahí. Ese se ha embraguetado con su pueblo, se ha fajado con su pueblo. Y de aquellos tiempos en que casi destrozan la economía, a estos tiempos en que con todo vamos hacia un proceso de construcción de la prosperidad con estabilidad para que este país pueda producir como está produciendo hasta los alimentos que nos comemos por primera vez en nuestra historia. Necesitamos un país estable y en paz. Para que este país continúe repartiendo y promoviendo el estado de bienestar que tanto atacaron, necesitamos un país en paz
y con estabilidad. Y además, una gran noticia para toda Venezuela es que con cada voto se acabó el extremismo. Es así. Ya están boqueando, como decimos aquí en Venezuela. Ya están boqueando. Pero el 26, caput. Adiós luz que te apagaste, extremista fascista. Ya pues. Siguiente. Pasó Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos o tres preguntas. Por un lado, conocer cómo va a ser la campaña. Ya han adelantado que va a ser una campaña distinta en el sentido de que va a ser de más contacto directo con la población. Conocer un poco los detalles de cómo será esa campaña. Por otro lado, ¿se puede decir que hay un triunfo de la democracia venezolana en esta elección, teniendo en cuenta que están volviendo como candidatos algunos personajes, un ex candidato presidencial y otros que tuvieron un rol bastante activo en contra de las instituciones venezolanas en años recientes? ¿Hay un triunfo de la democracia venezolana en eso? Y después también hay un desafío vinculado al tema de la participación, teniendo en cuenta que las elecciones parlamentarias y de gobernadores suelen ser históricamente en Venezuela las que concitan menos atención o participación de la población. Gracias. Gracias, Marco. Hoy estás parco en tus preguntas. Solo dos. Mira, en primer lugar, ya es un verdadero triunfo de la democracia venezolana. 50, si no me equivoco, 53 organizaciones con fines políticos están participando en esta elección. 11 listas a candidatos a diputado o diputada nacional a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Un promedio entre 4 y 6 candidatos a gobernador o gobernadora por cada uno de los 24 estados. Más de 7.000 candidatos a nivel nacional. Y, como tú bien dices, aquellos que en otro tiempo apoyaron y aplaudieron todo lo que significó atacar la paz de la República. Todo lo que significó intentaron, algunos de ellos, que hoy son candidatos otra vez, intentaron derogar esta Constitución, inventaron un estatuto ahí en la Asamblea del 2015 que decía que quedaba sin efecto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y los trajimos. No quiero sonar grosero, pero los volvimos a colocar en el redil que establece la democracia de la República Bolivariana de Venezuela. Y esperamos que sea un atisbo de dignidad y de algún modo de autenticidad. Ojalá no sea un engaño más. Ojalá cumplan y respeten las reglas de la democracia. Ellos tienen un pequeño trastorno psicológico que es, curiosamente, ellos solamente reconocen las elecciones cuando ganan. Ellos reconocieron la elección del 2015 y en el 2021 reconocieron solamente las elecciones en el estado Zulia, ellos y sus dueños gringos. En el estado Zulia, en el estado Cojedes, en el estado Barinas y en el estado Nueva Esparta. Pues prepárense a desconocer porque les vamos a ganar en esos 4 estados. Y ahora tratando de hablar con un poco más de seriedad, esperamos que esta vez no incurran en las taras del pasado, no incurran en su compulsión a la repetición de la violencia y reconozcan que no estén llamando a nadie con arrechera a nada, porque la democracia es la democracia, unos ganan, otros pierden, que no estén llamando otra vez a sanciones y a bloqueos, que no estén aplaudiendo nuevamente el secuestro de venezolanos en El Salvador, ¿no? Que participen, que traten de lavarse la cara y que vean a ver cómo hacen para volver a convencer a aquellos que convencieron en el 2015 y lo dejaron colgados de la brocha. Que traten de convencer a esos votantes de esos 4 estados donde han tenido un verdadero desastre como gobernadores. Nos muestren mucho el pasaporte. Rosales, nos muestren mucho el pasaporte. Todas las veces que ha salido de Venezuela para Miami. Ni el otro señor, ni el otro, ni el otro.
cuando vayan a buscar los votos, escondan el pasaporte. Aquí estamos los que estamos, los que no nos hemos movido de aquí. Los que resolvemos. Tú me hablas de la campaña, Marcos, y yo te digo que la campaña tiene que ser cualquier cosa diferente a lo que acostumbran en las llamadas democracias occidentales las campañas políticas, que no son otra cosa que campañas de engaño, de demagogia, de invento, de fantasía, ¿no? ¿Nosotros qué decimos? Uno, que el poder vaya directamente al pueblo. Claro que se puede hacer. Ya el pueblo está administrando miles de millones de dólares en recursos que aporte al gobierno del presidente Maduro para que los consejos comunales, los circuitos comunales, las formas organizadas del pueblo directamente resuelvan sus asuntos y avancen con proyectos. Y son cosas verdaderamente hermosas. Marcos, mira, una cosa, un ambulatorio, una cancha, la necesidad de tuberías para agua potable, para agua servida, transformadores eléctricos, la construcción de una casa de autogobierno popular, la atención médica de personas que se encuentren en dificultad. ¿Tú sabes quién sabe lo que pasa en su calle? La gente que vive en su calle. ¿Tú sabes quién sabe dónde está el enfermo, dónde está la abuela, dónde está el abuelo, dónde está la persona que necesita la silla de ruedas, la persona que necesita la operación de cataratas? La misma gente de la calle. Y esta es una elección donde nuestra propuesta principal es que el poder vaya directamente a la gente, donde que cada diputada y cada diputado sirva, acompañe a este proceso. Y no tengo dudas, visto el talante y el modelo, la metódica que escogimos para que pudiéramos determinar quiénes serían nuestras candidatas y candidatos a diputados y a diputadas, no tengo duda de que ahí surgirán los nuevos líderes sociales, las nuevas lideresas comunales. No tengo duda tampoco de que las gobernadoras y gobernadores, los 24 que vamos a la victoria el 25 de mayo, vamos contra los corruptos. Acompañamos al presidente Nicolás Maduro en ese esfuerzo inmenso contra la corrupción, contra la indolencia, contra la indiferencia y por la verdadera democracia. ¿Qué democracia es esa de burócratas metidos en una oficina que ni saben lo que está pasando en un estado, en un municipio, en un país? No, no, no. Una democracia donde directamente sea ejercido el poder por el pueblo, que la plata la maneje la gente, no los funcionarios. Sobre la participación, nosotros creemos que el pueblo de Venezuela volverá a dar una lección de entereza, de valentía y de democracia a todos esos países del mundo que tienen más cara que espalda, Marcos, porque se la pasan hablando y cacareando de democracia. No me refiero a los países, me refiero a los gobiernos de esos países. Y resulta, ocurre, pasa y acontece que desde el 28 de julio del año pasado, que hubo elecciones presidenciales en Venezuela, hasta el 25 de mayo, que habrá elecciones de gobernadores y de Asamblea Nacional, ocurrirán 5 eventos electorales. Una consulta inmediatamente después de las elecciones del 28 de julio, para que el pueblo escogiera sus proyectos comunales. Después, la elección de los jueces de paz, el 15 de diciembre del 2024. Después, otra nueva consulta al Poder Popular para que escogiera sus proyectos el pasado 2 de febrero. Y una maravillosa disposición del pueblo a la participación que quedó demostrada el día domingo pasado, 27 de abril, donde la gente volvió a escoger sus proyectos para su comunidad, para su barrio, para su urbanización. Van 4, ¿no? Para ver. 2 consultas y la elección de los jueces de paz. Y el 25 de mayo habrá 2 elecciones. Son 2 elecciones el mismo día. La elección a gobernadores y gobernadoras y la elección a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. ¿Qué país del mundo, demuestra su talante democrático de modo objetivo y real como lo hace el pueblo de Venezuela? Dígame uno, que consulte a la gente acerca de dónde quiere que se dispongan los recursos. Y ahora vamos a un proceso donde están participando todos los factores políticos. Todos, absolutamente todos, con absoluta libertad de campaña, libertad de movimiento,
libertad de hacer de llevar sus propuestas, libertad hasta de mentir, porque muchos van a tener que hacerse los locos con muchas de las cositas que hicieron en el pasado. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos pues a la victoria el próximo domingo 25 de mayo. Inicia la campaña oficialmente del comando Ven 25 más. Venceremos. Escuchaban declaraciones por parte del jefe de campaña Ven 25 más por parte del Gran Polo Patriótico en nuestra nación. Esto con miras a las venideras elecciones del 25 de mayo. Entre su alocución, el jefe de comando de campaña, Jorge Rodríguez, indicaba que todos los organismos políticos están en la libertad de presentar propuestas, de realizar sus campañas y hasta posiblemente de mentir en cada una de sus alocuciones a lo largo de esta jornada de campaña hasta el 25 de mayo. Asimismo, indicaba que en este comando de campaña se tiene prevista también la participación de más de 7.000 candidatos, se tienen muchas propuestas, ya todo está listo para el inicio de esta jornada con miras a las elecciones del 25 de mayo, que recordemos es para la selección de nuevos diputados a la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos. Este es el aporte que tenemos hasta el momento desde el Centro de Convenciones La Carlota, en la ciudad de Caracas, y con ello retornamos a contar todos los estudios.